Muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos reunidos Alice González, Juliana Hernández y mi persona Pablo García. Y hoy vamos a hablar sobre la entrevista a los profesionales, sobre la percepción que tienen sobre la ética profesional en su vida laboral. Inicialmente hicimos una encuesta, participaron 9 personas, entre ellas 2 hombres, 7 mujeres, que representan aproximadamente 85% de la encuesta. La mayoría de ellos tienen una vida activa laboral, se encuentra entre los 25 a 45 años de edad. 4 de ellos son casados, 4 son solteros y uno se encuentra en unión libre. Y los participantes, 5 de ellos tienen hijos, 4 no. 3 de ellos son tecnólogos, los demás profesionales y con especialización. 7 de ellos son empleados, solamente una persona está sin trabajo. 3 de ellos se encuentran en un salario de rango medio, son de estratos socioeconómicos medios, están vinculados. Y vamos a dar paso a la primera pregunta. Desde su experiencia personal, ¿qué significa actuar de manera ética en su disciplina y cómo se concentra este principio en sus decisiones o acciones en su práctica cotidiana? ¿Qué encontramos? Bueno, dentro de las respuestas que daban los encuestados, la mayoría consideran los siguientes valores: la responsabilidad, la honestidad, el respeto y el compromiso. Los consideraron como los más principales y los más importantes. Dicen también que las decisiones que se deben de tomar no solo afectan los intereses personales de ellos, sino que también se debe como velar por el interés como tal de la institución. Haciendo pues a colación a lo que menciona nuestra compañera Alice, fue digamos que muy significativa, pues muy similar la respuesta de todos los encuestados, donde relacionaban obviamente esos valores que para ellos son muy importantes, digamos como para su esencia, para su ser y para su participación como en el medio en el que cada uno se desempeña. Dentro de la segunda pregunta que tenemos, ¿qué competencias considera indispensables para ejercer su profesión con responsabilidad ética? Digamos que en eso evidencia que las personas que están encuestadas se han formado en esas capacidades de liderazgo, que son muy importantes en las empresas. Lo mencionas, Pablo, muchas personas se enfocaban pues esa ética empresarial, como esa transparencia a la hora como de tomar las decisiones, y encuestamos personas, como lo mencionabas ahorita, profesionales, técnicos pues en el medio, que realmente consideran que la ética profesional es un pilar fundamental para la actividad y el ejercicio pues de lo que ellos ejecutan en su vida laboral día a día. También ellos recalcaban en algunas de las respuestas que era muy importante la empatía en sus ambientes laborales, y también, digamos, tener una verdadera vocación por lo que se está haciendo, porque ese amar lo que uno hace realmente la diferencia. Eso también lo comunicaban mucho ellos en sus respuestas. Igual eso también lo vimos en la siguiente pregunta sobre los principios fundamentales y el código deontológico de cada profesión. Encontramos también que hay como habilidades como el juicio crítico y la confidencialidad que les aportaba mucho y que eran elementos indispensables para esa integridad y la confianza que tenían ellos en el ejercicio profesional. Entonces ellos hacían mucha énfasis en eso, como esas exigencias tanto de la institución y del mercado laboral hacía que ellos tuvieran que adoptar más principios, capacitando en ese tema, para tener como una responsabilidad con la empresa, con la sociedad, con ellos mismos. Sí, así es, porque mira que como nosotros igual entrevistamos diferentes profesionales, ¿cierto? Hubieron profesionales de psicología, profesionales de negocios internacionales, pero al final del ejercicio también considero que, o sea, que todos le apuntan como a lo mismo, ¿cierto? A ese juicio crítico que realmente es el concepto y el principio que abarca casi que todas las profesiones, ¿cierto? Porque obviamente a la hora de, digamos, nosotros tomar una decisión en el medio que nos estemos desempeñando, en la empresa que nos estemos desempeñando, siempre tenemos que tener un juicio crítico, o sea, más allá de cómo considero yo que se debe hacer, o sea, es realmente sentarse uno como en la realidad de las compañías día a día y en la realidad, digamos, de las carreras que cada uno ejercemos. Miren que esto también coincide mucho con la cuarta, porque a pesar de que ellos mencionaron en la pregunta de que había como esa necesidad como de estar al día en estas capacitaciones, la cuarta hablaba sobre las tensiones de los códigos y las exigencias institucionales. Entonces era interesante ver cómo ellos dentro de las 2 preguntas respondían temas similares y hablaban de principios de integridad, de responsabilidad y de justicia. Más que todo eso fue lo que yo vi, había mencionaban otros, pero digamos que esos fueron como los 3 que destacaron en esta cuarta pregunta. Yo una de las semejanzas que vi era que, bueno, muchos respondieron que sí podían haber tensiones, porque decían que hay entidades que se basan más como en la productividad y como en lo técnico, y pasa lo ético como a un segundo plano. Esa fue una de las semejanzas que también vi en los resultados de los encuestados. De acuerdo también con eso,
pero también pues uno puede notar como que realmente sí habían como encuestados en que realmente le apuntan más, digamos, como al plano ético, ¿cierto? No como pasarse como la página, pues por así decirlo, pero hay muchos que sí le apuntan, es como a ese código de ética, por así llamarlo. La quinta pregunta, encontramos, describe una situación profesional en la que haya enfrentado un dilema ético. ¿Qué factores consideró para tomar su decisión y qué aprendizaje obtuvo de esa experiencia? Dentro de las respuestas de los encuestados había un factor de semejanza, y era que la mayoría de los dilemas se daban entre las órdenes que se daban desde las entidades, pues, digamos desde los superiores, y el tema de tomar la decisión como tal. Que los dilemas más que todo se presentaban ahí. Una ponía un ejemplo de que me recetaron un medicamento a un paciente, pero el proveedor no es confiable, entonces ahí tomo la decisión de negar de pronto el medicamento con tal de salvaguardar la vida del paciente y mirar otras estrategias. Esa respuesta fue muy interesante, porque de hecho esa respuesta la dio una chica que ella está en negocios internacionales y ella trabaja en una clínica. Entonces, claro, para ella fue como muy relevante como ese ejemplo, ¿cierto? Porque digamos que muchas veces se tienen como órdenes de los superiores y digamos como a veces lo que nos pasa, digamos, como a las personas, ¿cierto? Se nos da una orden de un superior y como que por no decir no nos recargamos de cosas. Pues en lo que yo, por ejemplo, considero, yo nunca he estado como de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, tú como empleado, cuando siempre dices sí, 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 sí a todo, pues también soy muy partidaria que obviamente eso son oportunidades para uno y eso es muchas veces el aprendizaje y el crecimiento laboral o personal de uno, ¿cierto? Pero cuando de pronto uno también a toda hora recibe, muchas veces las cosas no quedan bien hechas, ¿cierto? Porque imagínate tú intentando controlar 10 cosas al mismo tiempo. Entonces es mejor también uno como que a veces, venga, como por pena o no sé cómo llamarle, más bien decir no y realmente que uno sea eficiente en que, bueno, me dieron 10 cosas, pero no, jefe, solo te puedo recibir 5, pero esas 5 van a quedar todas perfectas, no que te voy a recibir 10 y todas van a quedar a medias. Exacto, sí, ahí se ve cómo, digamos, que esas exigencias organizacionales, por la presión de los resultados, llevan a las personas o a cometer errores o a obviar ciertas situaciones. A mí también me parece interesante lo de los medicamentos y la del profesor, que ahí también él hablaba de que ciertos estudiantes de bajo rendimiento le daban prioridad a otros estudiantes y que no había como una igualdad en ese tema. Entonces, hasta el Estado también interviene en estas situaciones de que hasta dónde va esa presión y la ética de hacer bien sus cosas. La última pregunta habla del desarrollo ético profesional y decía... Se me perdió esta. Esa es la sexta. ¿Qué factores considera que influyen en el desarrollo ético de un profesional? La respuesta es como decía, como que la experiencia es un factor determinante. Muchas coincidían como en esa parte y digamos que, a ver, estamos en un mundo donde realmente para nadie es un secreto que uno muchas veces encuentra muchas vacantes en diferentes páginas, ¿cierto? Computrabajo, LinkedIn, donde tú encuentras muchas ofertas de trabajo, pero siempre te apuntan a la experiencia. O sea, ellos decían, la experiencia es un factor determinante porque muchas veces uno se encuentra en el entorno, no necesitamos X perfil, pero exigen como experiencia mínimo 1 año, 2 años, ¿cierto? Entonces yo creo que de pronto los encuestados notaban era que es un factor determinante porque al final del ejercicio, muchas veces si no tienes la experiencia, no te dan la oportunidad de trabajo, ¿cierto? Lo que también a veces, pues yo personalmente pienso también, es muy duro, digamos, un ejemplo, un recién graduado de una universidad, que no tiene experiencia y se postula para un trabajo y también cómo adquieres la experiencia si digamos si desde las compañías, desde las empresas no te están dando esa facilidad de obtener la experiencia que tú requieres, ¿cierto? O sea, pero yo también pienso que eso debiera cambiar, ¿cierto? Otra de las semejanzas que habían entre las respuestas de los encuestados era que los factores que más influyen en el desarrollo ético de un profesional son los valores que se aprenden desde el hogar. Y otros decían que todo lo que rodea a una persona desarrolla esos valores: familia, trabajo, conflictos, experiencia, cultura, y siento que sí se ha demostrado así. De hecho, también me preocupa la realidad en la que vivimos hoy día, porque ya los niños no se levantan con esos valores. Ya tenemos familias muy divididas, ya no estamos prestando atención a esto, y bueno, los profesionales, digamos que sí se puede lograr esa ética en ellos, pero va a ser mucho más difícil y les va a costar más trabajo por el entorno en el que han crecido. Sí, de hecho, casi todos hablan de esos 2 factores, los valores personales y la experiencia, y también algunos comentaron sobre que la presión laboral y el entorno social influían muchas veces en sus decisiones.
Así es. Sí, realmente, pues yo personalmente considero que esta actividad fue algo muy interesante, ¿cierto? O sea, realmente conocer las opiniones, los argumentos, o sea, las situaciones que viven otras personas, digamos, ajenas a nosotros, ¿cierto? Sí, la verdad ha sido una muy buena materia para mí. Digamos que he aprendido mucho de ella. Yo que soy tan sardina, tan jovencita y ya desde ya comprender todo este tipo de cosas, te sirve uno para formarse desde temprano y también para aplicarlo a su vida diaria. Entonces, esa ha sido nuestra actividad de ética y muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde.